Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de mi canal de YouTube. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre el tema de las creencias limitantes, sobre cómo liberarnos sobre lo que nos detiene, nos paraliza, nos asusta. Voy a empezar contando una anécdota sobre algo de esto, sobre cómo algo me impidió avanzar y tuve que buscar esa solución y tuve que buscar la ayuda para poder salir de ese bucle en el que yo entré. Bueno, pues cuando yo era menor, como estaba tutelada por la Comunidad de Madrid, pues los educadores, sé que yo voy a decir nos obligaban, creo que es algo necesario que nos obliguen porque pues ir a psicólogos es sano, no es nada malo. Entonces me obligaban a ir a psicólogos. A mí no me gustaba nada, o sea, yo era la típica que llegaba al psicólogo y me quedaba callada, no contaba nada, no hablaba sobre mis problemas, ni sobre lo que tenía en mi cabeza, sobre lo que me daba miedo o sobre las incertidumbres que me corrían ahí por mi mente. Entonces, yo era la típica que llegaba y me callaba y no contaba absolutamente nada. Me forjé una coraza muy grande dentro de mí, pues como que les cogí mucha tirria, ¿no? Mucho recelo. Y, y bueno, pues empezaron a pasar los años y a pasar los años y yo siempre me forjé una coraza en mí para no tener que recurrir a eso, ¿no? Para como yo sola podía, yo siempre me decía, yo sola puedo, no me hace falta contarle a nadie nada. Y bueno, yo seguí hasta que me quedé embarazada. Cuando me quedé embarazada, bueno, al principio todo muy bonito, todo muy, pues la típica noticia a todo el mundo de que pues vas a ser mamá o papá y bueno, yo ya venía de pasarlo bastante mal porque en el 2020, finales del 2019-2020, considero que fue uno de mis peores años, pues era una detrás de otra. Y bueno, nos costó mucho que me quedara embarazada con un aborto de por medio. Y cuando conseguí quedarme embarazada, pues, ¿no? Eso que te llena de, wow, lo he conseguido, voy a ser mamá, todo ese sueño que tenía, ¿no? Desde que era niña, de pues poder ser madre y poder darle a mis hijos lo que a nosotros no nos pudieron dar. Y, y bueno, empezaron a pasar los primeros meses, pues, ¿no? Muy bonito todo, pues es la noticia, muy ideal, muy... hasta que empezaron a aparecer los problemas. Cuando ya estaba de 6 meses o así, más o menos, cogí el COVID, estuve bastante malita y bueno, el bebé no tuvo ningún problema, me hicieron un, un chequeo muy interno, un estudio en el hospital para ver bien el feto, como que me usaron un poquito como de conejillo de indias porque me pidieron que por favor si podía ofrecerme para hacer un estudio, pues porque todavía no tenían muchas embarazadas con casos de COVID y además no se sabía todavía mucho, o sea, no se sabía mucho de todo esto, de la enfermedad, de la gripe, de lo como lo queráis llamar. Y, y bueno, ahí fue un punto gordo, ¿vale? En mí, cuando conseguí salir del COVID, me empecé a quedar sola en casa, pues mi marido se iba a trabajar todo el día y me encerré en mí misma, empecé a tener por las noches sueños muy malos, pues cosas del pasado. Me venían sueños como repeticiones, como si a mí me fuera a pasar lo mismo con mi bebé. Y bueno, la verdad que entré en un bucle mental muy grande, pues no sabía cómo salir de ahí, me encerré en mí misma, me metí en la cama y no salía de la cama, o sea, pude llegar a estar más de 17 días encerrada en la habitación, solamente salía para comer y para cenar. Y, y de verdad que realmente no sé cómo lo hice porque considero que ahora que he cambiado mi mente y entiendo cómo funciona la mente, considero pensando en ese momento
que tuve una fuerza muy grande en la mente, porque es verdad que siempre creo que he tenido esa fuerza de querer salir hacia adelante y nunca mirar hacia detrás. Entonces, pues salí como pude, hablé con mi marido, le conté la situación en la que estaba mentalmente en mi cabeza. Llegué a un punto que realmente ya no podía más porque eran 24 horas llorando y tampoco era sano para el bebé. Entonces, bueno, pues decidí pedir ayuda, algo que, bueno, pues eso, algo que en mi mente siempre yo me había forjado esa creencia de no, no y no. Y, y dije, jo, quizás, o sea, me hice la pregunta, ¿para qué puede que me pueda servir esto, no? Entonces decidí empezar a ir al psicólogo. Empecé con una terapia porque jamás me he tomado medicación mandada por un psiquiatra o un psicólogo. Y empecé la terapia, empecé a ir todas las semanas. Pues mira que ya es difícil que la seguridad social te consiga que pues un psicólogo te pueda ver una vez a la semana, pero yo estaba en un punto realmente mal, grave, aparte de todo lo que me estaba pasando a mí con el embarazo. Mentalmente mi hermano pequeño, que en paz descanse, me tenía muy tocada, pues yo ya sabía que algo malo iba a terminar pasando porque ya le habíamos ofrecido muchas veces ayuda. Él había intentado coger esa ayuda y bueno, pues a veces cuando ya estás tan adentro del mundo de las drogas o de esos tipos de caminos, es muy complicado salir. Y soy consciente de que él lo intentó todo, pero no pudo, no tuvo esa fuerza de voluntad, no tuvo esa fuerza como para decir quiero salir de aquí. Entonces, bueno, se me juntó un poco todo. Con la terapia empecé poquito a poco a entender un poco las cosas, empecé a dejar de tener esos sueños que tenía, pues realmente esos sueños eran los que a mí me estaban, que yo me hiciera maltratarme psicológicamente durante todo el día, pues porque no paraba de repetirme a mí misma esos pensamientos, esos sueños que estaba teniendo por las noches. Y bueno, en verdad me estaba perjudicando más, pues porque me estaba metiendo cada vez más dentro de ese estado mental que no es bueno, porque no es bueno. No se lo aconsejo a nadie, puesto está que nadie tampoco lo quiere. Entonces, de ahí a que ahora he entendido la importancia de reprogramar nuestra mente, de entender nuestra mente, de saber cómo actúa nuestra mente, de enseñarla a que funcione adecuadamente. Y, y bueno, la verdad que ya os digo que cuando decidí ir al psicólogo, pues ahora me doy cuenta que en ese momento, pues mira, ¿no? Todo eso que que yo misma me había estado diciendo en mi cabeza, no, 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 tú no lo vas a contar, tú no lo vas a poder contar porque no te van a ayudar, realmente empecé a cambiar ese pensamiento, actué y empecé a ir a los psicólogos, empecé a ir a psiquiatras. En el psiquiatra estuve 2 o 3 veces nada más, pues porque como o sea, yo no me quería tomar medicación y la psiquiatra tampoco me la quería mandar, pues porque ella ya me dijo que habiéndome pasado todo lo que me ha pasado, era una tontería tomarme medicación con lo que ahora me estaba pasando, pues porque todo lo que yo ya había pasado era peor y había podido salir sola mentalmente de todo eso. Entonces, bueno, de aquí quiero sacar que es normal que a veces nos encerremos en nosotros mismos, pero tenemos que saber mirar hacia adelante y ver, por muy pequeñita que sea la luz, saber sacar esa luz, saber aprovecharla, saber absorber de esa luz y crear un camino un poco más bonito, o sea, con que nos dé un poquito más de felicidad, considero que ya hemos ganado. Con que nos dé un poquito más de confianza en nosotros mismos, ya hemos ganado. Con que
aprendas a respetarte y a valorarte, ya hemos ganado. Con que sepamos encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos sin martirizarnos, considero que ya hemos ganado. Entonces, vamos a aprender a liberarnos de todas estas cosas, vamos a buscar las soluciones más directas que veamos, no nos enfoquemos en los problemas, vamos a enfocarnos en las soluciones, porque considero que realmente cuando entras en tu interior y te enfocas en la respuesta, en la solución, no en la pregunta ni en el problema, hacemos un nuevo mundo, hacemos un mundo mejor. Y creo que todos deberíamos de practicarlo, todos, porque pues el mundo sería mucho mejor, mucho más bonito, no habría todo este tipo de problemas. ¿Cómo identificar tus cadenas? ¿Cómo identificamos una creencia limitante? ¿Cómo identificamos nuestras cadenas, nuestras creencias, eso que nos limita? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, pues realmente es muy fácil, porque cuando algo te sale mal, el primer pensamiento automático que te sale, esa es tu creencia, ya sea buena o mala. Entonces ahí empiezas a identificar, ahí realmente puedes identificar qué creencia, qué pensamiento estás teniendo. Cuando tenemos pensamientos automáticos es porque nos están saliendo del subconsciente. Y ahí es donde tenemos nuestras creencias, donde hemos forjado nuestras creencias. Podemos cambiar las creencias, no nos limitemos a continuamente estar toda la vida pensando igual, porque es absurdo, o sea, no está bien, no nos viene bien, no nos sana, y todos, absolutamente todos, tenemos algo que sanar o algo con lo que tenemos que lidiar día a día, y considero que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, vamos a identificar qué pensamientos automáticos estamos teniendo en nuestro día a día cuando algo nos sale mal o algo nos sale bien. Vamos a identificar tanto las buenas como las malas, para poder saber cambiar una mala por una buena y saber poder aumentando la fuerza en las buenas que ya tenemos, y que identificándolas vamos a saber manejarlas o indicarlas hacia el camino que nosotros queremos. Es muy importante, de verdad, es muy importante saber identificar una creencia, porque si no, no vas a saber cambiar tu mentalidad, ni vas a saber trabajar tu mentalidad para poder llegar a cambiar esa creencia, porque esto no va de, bueno, identifico que tengo una creencia, os voy a poner un ejemplo, no soy capaz. Y podemos cambiar esa creencia limitante por soy más fuerte de lo que me imaginaba. Probar a cambiar, a escribiros una creencia, la creencia limitante que más penséis que os está deteniendo ahora mismo, y tacharla muy fuerte, escribirla, tacharla muy fuerte, y al lado escribir una nueva verdad, una nueva creencia que os va a acompañar y que vais a practicar y a trabajar todos los días para que os deis cuenta y comprobéis que las creencias las podemos cambiar, que se pueden convertir en creencias buenas, que de creerte a ti mismo que tú no eres capaz, que tú no vales, a tú realmente confiar en ti plenamente y decirte que sí que eres capaz. Y solo lo puedes conseguir escribiéndola todos los días, diciéndotela a ti todos los días, visualizándolo todos los días, y realmente si me crees y lo compruebas, vas a comprobarlo y vas a ver que es real, que es verdad, que no lo entiendo, porque realmente no lo entiendo. O sea, a mí cuando me empezaron a hablar sobre el tema de la ley de la atracción y todo esto, yo no me lo creía. O sea, realmente os prometo que al principio le decía a mi marido, joder, yo creo que me he metido en una secta. Para nada, o sea, bendita secta, de verdad. Pero claro, secta porque a mí nunca me habían explicado ni nunca había visto que si realmente tú quieres cambiar en tu mente algo, lo puedes cambiar.
porque la mente no sabe lo que es real o es mentira. No lo sabe. Entonces, aunque sea mentira, si tú a ti mismo te dices que eres más fuerte de lo que tú te imaginabas, te aseguro, te lo aseguro, que al cabo de un mes, 2 meses, el tiempo que necesites, te vas a levantar una mañana diciendo yo soy fuerte, yo soy capaz y yo lo voy a conseguir. Y no te va a frenar nada ni nadie, pero nada ni nadie, te lo aseguro. Que tu mente puede ser tu prisión o tu libertad. Por favor, dejaros esto en la cabeza. Vuestra mente puede ser vuestra prisión o vuestra libertad. Solo depende de nosotros coger esas pequeñas oportunidades que a veces no las vemos, porque realmente cuando tienes tantísima creencia limitante y te cierras tanto, no vemos el exterior, no vemos lo que la vida nos está ofreciendo y nos ofrece, ¿eh? Nos ofrece. El problema está ahí, en que nosotros tenemos que saber controlar nuestra mente para saber identificar esas oportunidades que la vida nos presta o nos ofrece. Todo luego depende de nosotros, de saber coger ese tren y saber usar bien tu vehículo para poder llegar a tu punto B. Entonces, bueno, si os dais cuenta, es todo pensándolo con la maldita lógica, porque todo esto es lógica. No sé cómo realmente no nos lo enseñan. O sea, yo votaría y si en mi mano estuviera cambiar el mundo, daría todo este tipo de información en los colegios, alimentaría todas las mentes de esos niños, que realmente es cuando nos formamos a nosotros mismos. O sea, si realmente nos formaran diciéndonos a nosotros mismos todos los días que somos capaces de llegar a donde queramos, de hacer lo que queramos, muchos de los que se pierden en caminos no adecuados, creo y considero que estarían aquí arriba. Y es muy importante no dejar la base de la educación a un lado. Bueno, pues los niños tienen que ir al colegio, está claro, no podemos cambiar las leyes, pero sí es verdad que a raíz de todo esto a mi hijo le estoy enseñando muchas cosas que antes no se las estaba enseñando, y me encanta porque veo las reacciones de mi hijo y veo cómo trata a otras personas y digo, jo, lo estoy haciendo bien, ¿me entiendes? Estoy creando, estoy criando, estoy educando a un niño para que el día de mañana no le haga falta nada ni nadie, no tenga que depender de nada ni de nadie, de ningún trabajo, o sea, de absolutamente nadie, que él sepa por sí mismo valerse y saber buscar eso que le va a hacer feliz, o que sepa buscar qué decisiones quiere tomar para poder llegar a donde quiera llegar en un futuro. Así es que bueno, yo considero que todos tenemos mucho que cambiar, mucho. A mí me queda muchísimo que cambiar, muchísimo que aprender, y no pienso parar de aprender y de continuar queriendo enseñar, porque me parece algo muy necesario. Si os está gustando el contenido, por favor, dejadme un comentario, decirme qué tipo de creencias os están deteniendo, qué tipo de creencias os están frenando, hacer el ejercicio, escribir la que más os esté deteniendo en este momento, tacharla muy fuerte y escribir al lado una nueva creencia que queráis forjar en vuestra mente. Repetiroslo todos los días, porque considero que es de la única manera. Espero que os esté ayudando a por lo menos saber identificar y saber cómo cambiar nuestra mente, cómo trabajarla y cómo hacerla funcionar, porque realmente creo que nos tienen apagados, nos tienen muy entretenidos y no vemos el exterior, no vemos lo que la vida realmente nos puede dar, porque creo que nos puede dar muchísimo. No os olvidéis de agradecer todos los días, porque junto con tus creencias, el agradecerle a la vida, os aseguro que la vida os lo va a terminar agradeciendo a vosotros, y por mucho que os pasen cosas malas o que tengáis problemas o piedras, porque todos las tenemos,
tenemos que aprender a saber lidiar con ellas y a saber manejarlas, a que no nos hundan, a no tirar por esos caminos que nos destrozan la vida y por ende destrozan la vida a nuestro entorno y a las personas que están a nuestro alrededor, y tampoco considero que sea justo para nadie. Entonces yo considero que cada paso que he dado a lo largo de todo este tiempo y sobre todo durante estos meses ha sido un miedo que me he quitado. Me he quitado muchos miedos, me están enseñando a quitarme muchos miedos y empezaron enseñándome por lo que os estoy enseñando, que es cambiando la base de nuestra raíz, que es nuestras creencias. No podemos olvidar que nuestras creencias vienen de nuestro pasado, de inseguridades, de experiencias, de vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y tenemos que saber cambiarlas. Hay que cambiarlas y hago mucho hincapié porque es muy importante, de verdad, chicos, realmente es muy importante. Lo vais a notar cuando realmente lo comprobéis, porque vais a notar que vuestra mente y vuestra vida va a cambiar. En cuanto cambie vuestra forma de pensar, vuestra vida va a cambiar, y considero que es muy importante cambiar y avanzar. O sea, no es tan importante avanzar que crecer. O sea, hay que crecer, tenemos que crecer todos los días. No os acostéis ni un día sin tener algo aprendido, sin absorber algo de alguien, porque es muy, muy, muy importante. Y aquí estoy para todo lo que necesitéis. Seguid mandándome mensajes, que os voy a seguir ayudando en privado, no voy a parar. Además me siento súper orgullosa de que realmente esté funcionando, pues porque ya sé que a algunos os está funcionando. Apenas llevamos 2 semanas con esto y ya me ha escrito varias personas diciéndome que gracias por empezar toda esta iniciativa, porque hace falta levantar la voz, hace falta escucharnos a nosotros mismos y hace falta que nos apoyemos. Así es que, por favor, seguir avanzando, seguir creciendo, por favor, y vamos a por todas, ¿vale? Hasta la siguiente, chicos. Os veo en el próximo vídeo.